Todo comenzó como un juego, algo que nunca pensé que se saldría de control. Mi vida con Fernando, mi esposo, siempre había sido tranquila, sin demasiados altibajos. Llevábamos casados más de 10 años y, aunque la chispa del principio ya no brillaba igual, aún manteníamos un respeto mutuo y una relación sólida. Pero esa estabilidad, esa rutina, fue lo que, sin que me diera cuenta, me llevó a cometer el error más grande de mi vida. Conocí a Javier de la manera más casual que se puede imaginar. Había decidido hacer un viaje corto a la ciudad vecina para visitar a una amiga que no veía desde hace años. Al regreso, después de un día largo y agotador, me encontré varada en una estación de servicio. Mi coche se había averiado y, con la poca cobertura del lugar, no lograba contactar a nadie para que viniera a ayudarme. Ahí estaba Javier, un camionero que acababa de aparcar su enorme camión junto a la tienda de la estación. Era un hombre alto, de aspecto robusto, con una sonrisa franca y una mirada que irradiaba confianza. Sin pensarlo mucho, me acerqué a él para pedir ayuda. Él no solo accedió sin dudarlo, sino que lo hizo con una amabilidad que no había esperado. Mientras revisaba mi coche, comenzamos a hablar. Nuestra conversación fluyó naturalmente. Me contó sobre sus viajes, sobre cómo llevaba años recorriendo las carreteras de todo el país. Y cómo disfrutaba de la libertad que su trabajo le ofrecía. Me encontré a mí misma fascinada por su estilo de vida, tan diferente al mío. Y lo que comenzó como una charla casual, pronto se tornó en algo más profundo. Cuando se dio cuenta de que no podía arreglar mi coche en ese momento, me ofreció llevarme a la ciudad en su camión. Me aseguró que conocía un buen taller allí y que, si quería, podríamos llevar el coche al día siguiente. Dudé por un momento, pero había algo en su tono que me hizo confiar en él. Subí a su camión, un espacio más cómodo de lo que había imaginado, con asientos de cuero gastado y una pequeña cama en la parte trasera. Mientras avanzábamos por la carretera bajo el cielo estrellado, la conversación se volvió más íntima. Me preguntó por mi vida, por mi matrimonio. Y aunque no solía hablar de mis problemas con extraños, esa noche me sentí liberada al contarle cómo la rutina había apagado lo que alguna vez fue una relación apasionada. Javier me escuchaba con atención, sus ojos fijos en la carretera. Pero su expresión demostraba que entendía cada palabra que yo decía. Había algo en su presencia, algo que me hacía sentir comprendida. De una manera que no había sentido en mucho tiempo. Fue en ese momento, en medio de la carretera desierta, cuando lo supe. Estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. A medida que nos acercábamos a la ciudad, mi corazón latía con fuerza. Me había dejado llevar por la conversación, por la emoción del momento. Y aunque una parte de mí sabía que esto no debería estar sucediendo, otra parte más grande, ansiaba más. Cuando Javier aparcó el camión en las afueras de la ciudad, me ofreció quedarme allí hasta la mañana siguiente. Es tarde, dijo, y no tiene sentido que vaya sola a ningún lado ahora. Sus palabras parecían sensatas. Pero había algo más en su oferta, algo implícito que ambos entendíamos. Sin necesidad de decirlo. Miré hacia la pequeña cama en la parte trasera del camión. Y luego de nuevo a Javier. Me sentía atrapada entre la razón y el deseo. Pero la verdad era que en ese momento, la razón no tenía cabida. Quería sentirme viva de nuevo, y él me ofrecía justo eso. Está bien, respondí, mi voz apenas un susurro. Esa noche, en el interior del camión, sucedió lo inevitable. No fue algo rápido ni apresurado, sino un desahogo lento. Una liberación de todo lo que había estado reprimiendo durante años. Con cada caricia, con cada beso. Sentía que una parte de mí se reencontraba con algo que había perdido. Hacía mucho tiempo. Javier no hizo preguntas, no buscó compromisos ni promesas. Solo estaba presente, entregado al momento, y eso era justo lo que necesitaba. Pero cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados, la realidad golpeó con fuerza.
Me había dejado llevar por una fantasía. Pero mi vida real, con Fernando, seguía allí, esperando. Me vestía en silencio, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Javier me observaba desde la cama, su mirada serena. No te preocupes, dijo suavemente. Esto es solo una parte de la vida. Todos buscamos algo, aunque sea por un momento. No respondí, no tenía palabras. Sabía que él tenía razón, pero eso no hacía que el dolor y la culpa desaparecieran. De regreso a casa, el trayecto fue largo y silencioso. Mientras conducía mi coche, que ahora funcionaba perfectamente gracias a la ayuda de Javier, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que una simple conversación me llevara a traicionar a Fernando? ¿El hombre con el que había compartido más de una década de mi vida? Cuando llegué a casa, Fernando estaba en la sala, leyendo uno de sus libros. Me saludó con una sonrisa despreocupada, sin sospechar nada de lo que había ocurrido. Su bondad me golpeó como una ola, haciendo que el nudo en mi estómago se apretara aún más. Durante los días siguientes, intenté continuar como si nada hubiera pasado. Me sumergía en la rutina, evitando cualquier pensamiento sobre Javier. O lo que había sucedido en su camión. Pero por mucho que lo intentara, los recuerdos seguían regresando. Especialmente por las noches, cuando me encontraba sola con mis pensamientos. Sabía que no podía seguir así para siempre. La culpa era una sombra constante, y aunque Fernando no parecía notar nada extraño, yo sabía que tarde o temprano algo cambiaría. Lo que había hecho no era solo una traición física, sino una grieta en la confianza que habíamos construido durante años. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de algo aterrador. No me arrepentía del todo. Lo que había experimentado con Javier me había hecho sentir viva. Algo que no había sentido en mucho tiempo. A medida que los días pasaban, la culpa y el alivio convivían dentro de mí, como dos fuerzas opuestas que no lograban encontrar un equilibrio. Fernando seguía siendo el mismo esposo atento y dedicado de siempre. Pero yo ya no era la misma. Había algo roto en mí, algo que no podía ignorar. Una tarde, mientras estaba sola en casa, recibió un mensaje de Javier. Al verlo en la pantalla de mi móvil, mi corazón se aceleró. ¿Cómo estás? Compone Emplacement, decía, tan casual. Como si lo que había pasado entre nosotros no fuera más que un incidente cotidiano. Tomé una bocanada de aire antes de responder. Pero al final decidí no hacerlo. Sabía que mantenerme en contacto con él solo empeoraría las cosas. Sin embargo, esa misma noche, mientras Fernando dormía a mi lado, no pude evitar pensar en Javier. La pasión, el deseo y la emoción de lo prohibido seguían frescos en mi memoria. A pesar de la culpa, una parte de mí anhelaba volver a sentir esa libertad. Esa desconexión de la vida que llevaba. Pero también sabía que había cruzado una línea peligrosa. Si volvía a ver a Javier, no habría vuelta atrás. Sería un camino sin retorno. Y aunque una parte de mí lo deseaba, otra parte, la más racional, sabía que tenía que detenerme antes de destruirlo todo. Con el paso del tiempo, mi relación con Fernando empezó a cambiar. Aunque él no lo decía directamente. Sentía que algo en mí lo había alejado. Había una barrera invisible entre nosotros que no lograba superar. Intenté compensar mi culpa siendo más atenta. Dedicándole más tiempo, pero no era suficiente. Las grietas en nuestra relación comenzaban a hacerse más visibles. Y ambos lo sabíamos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Fernando dejó su tenedor sobre la mesa. Y me miró directamente a los ojos. ¿Hay algo que me estés ocultando? Swain preguntó, su voz tranquila pero llena de preocupación. Mi corazón se detuvo. Durante un instante, pensé en contarle la verdad. En liberarme del peso que llevaba. Pero el miedo de perderlo, de destruir todo lo que habíamos construido juntos,
me impidió hablar. No, claro que no, respondí, intentando sonar convincente. Pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. Unos días después tomé una decisión. Necesitaba distanciarme de Javier y enfocarme en mi matrimonio. Sabía que, aunque el daño ya estaba hecho, aún podía intentar salvar lo que quedaba de mi relación con Fernando. Sin embargo, no sería fácil y lo sabía. Pasaron semanas y, aunque mi vida volvió a una especie de normalidad, los recuerdos de mi encuentro con Javier seguían persiguiéndome. Pero cada vez que pensaba en él, también pensaba en lo que estaba en juego. Mi matrimonio, mi familia, mi estabilidad. Finalmente, decidí bloquearse un número, eliminando la única conexión que aún teníamos. Sabía que era lo mejor, aunque una parte de mí seguía luchando contra esa decisión. Pero era lo correcto. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.